Antes que nada, el agradecimiento gigante al doctor Martín Ochman, nuestro invitado de hoy, porque además lo vemos, o te vemos, Martín, en tu lugar de trabajo. Así que gracias por atendernos a nosotros, sacrificando tu tiempo laboral. ¿Cómo va, Martín? Tu tiempo laboral. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces? Muy bien, y el que está muy bien también es el querido amigo Walter Brown. Digo porque lo vemos, no personalmente, pero lo vemos allí siempre atildado, prolijo y de buen semblante. Así que, querido Walter, ¿cómo estás vos? Muy bien, Diego, muy bien. Prolijo como debe ser, ¿no? Para nuestros televidentes que nos siguen semana a semana, sobre todo para esta ocasión en la que vamos a hablar con el doctor de algo que tanto nos interesa, como es la salud, cómo es el sistema sanitario y cómo estamos llevando en estos momentos la pandemia de coronavirus que arrastramos ya desde hace un año y medio casi, ¿no? La actualidad nos permite atender un hermoso puente, por lo menos para mí y para el doctor Ochman, entre Ferro y el coronavirus, porque quería preguntarte, Martín, a propósito de lo que te gusta el fútbol y también de lo apasionado que sos por tu carrera, la infectología, ¿qué opinás o cómo ves la suspensión de la Copa América en nuestro país? Me parece que era una locura hacer un torneo de fútbol de ese tipo en el medio de la situación en la que estamos. Me sigue pareciendo una locura que se juegue el fútbol local también. Claramente no está bueno que entre gente de afuera sin control de otros países, quiero decir, pero tampoco está bueno que se hagan ese tipo de reuniones. Estamos con un número muy alto, con una ocupación de camas en los muy alta, seguir haciendo ese tipo de actividades. Para mí, que vos encanta todo eso, me encanta el fútbol, no sé algo, me parece que es una de las mínimas actividades que se tienen que suspender. Cuando digo las mínimas, Walter. digo de las primeras que habría que suspender. Sí, doctor, teniendo en cuenta esto, también le pregunto si es acertado que el proceso de restricciones más profundas que hubo en los últimos días haya terminado el 31 de mayo y si es prudente esperar hasta dentro de una semana para que se vuelvan a repetir este tipo de medidas y solamente por 2 días. Por lo menos eso es lo que se señaló en el decreto, en el último decreto anunciado a la población, ¿no? Si las medidas restrictivas en este cuadro deberían ser más prolongadas en el tiempo para tratar de evitar el colapso del sistema sanitario. Y no, 9 días por ahí es un poco corto, sabemos que el tiempo de incubación viral son 2 semanas, entonces mínimamente a mí me hubiese gustado que fueran 2 semanas. Entiendo también que estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico, de gente que realmente fue muy golpeada el año pasado y necesita trabajar para comer. Entonces, me parece, y el tema de la presencialidad en las escuelas que tiene tanta tela para cortar, me parece que en ese contexto se debe hacer algo que termina siendo un poco intermedio. Realmente el impacto a esta vida de estos 9 días, si el que tenga lo vamos a ver esta semana, a fines de esta semana, si es que tuvo alguno importante, porque tampoco creo que esas medidas de restricción de estos días tan estricta como el año pasado, no vi controles de los gobiernos y también tanto acatamiento de la gente. Vamos a ver realmente cuál es el impacto que tiene, pero a mí me hubiese gustado ver más largo y entiendo también que no podemos a esta altura proponer un cerramiento muy prolongado por lo que explicaba antes, ¿no? El humor social, la tolerancia desde el punto de vista económico de la gente. Me parece que lo que se viene ahora y lo que hay que aplicar son cortes cortos, justamente, de un par de semanas y liberar otro par de semanas e ir bien, siempre con el porcentaje de ocupación de camas a mano, porque ese es el objetivo principal, ¿no? Que no colapse el sistema. Ahora, si entendí bien, Martín, esos cortes cortos, valga el juego de palabras, debieran ser más intensos, o sea, todavía más estrictos de lo que han sido estas 2 últimas semanas. ¿A eso te referís? En buen castellano, una fase 1 de 2 semanas. Sí,
Sí, tal vez fase 1 como el año pasado no es posible, pero sí limitar un poco más. A mí me causa un poco de gracia que hoy Luis esté jugando partido de fútbol. Hasta ayer había una fase de competición. Parece que no entendemos mucho eh, cuál es la dinámica y cuál es la intención. Nosotros hay actividades que tenemos que cortar ahora, que pasar para más adelante, y si vamos a cortar con todo el sacrificio que eso significa, tiene que ser bien hecho, responsable, ¿no? Siempre hablamos de la responsabilidad individual, porque si a nosotros parece que necesitamos que si nos dicen que las cosas no se pueden hacer, que venga un policía detrás para decirnos que no se pueden hacer, porque si no las vamos a hacer igual, ¿no? Hay algo ahí que hay que trabajar un poco más, me parece, pero sí, deberían haber sido más estrictos estos 9 días, es correcto lo que vos decís, Diego. Walter, Sí, doctor, en vistas de esta circunstancia que atravesamos aquí en la Argentina, también llama mucho la atención que se trasladara un evento de esa magnitud, el de la Copa América, a Brasil, lugar en el cual tenemos entendido que la situación es más que complicada también, ¿no? Sobre todo con la variante del virus de Manaus y el de Río de Janeiro que tanto nos han afectado a nosotros. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Cuál es su mirada? No tengo muy claro cómo fue que se decidió hoy a la mañana. Yo creo que fue, si no estoy equivocado, el que decidió no hacerla, no la Conmebol. Entonces la Conmebol, si es así, si es como yo creo, como entendí que fue, la Conmebol buscó algún país que esté dispuesto a hacerla y me parece que mucho no le importa la situación. Lamento decirlo de esa manera. Me parece que el espectáculo continúa a cualquier precio, hay que durar lo que haya que dar. Y ahí está, bueno, Bolsonaro y su mirada de la pandemia daba como para que aceptara hacerlo y por eso se hace en Brasil. A mí me parece una locura, sigue pareciendo una locura. Me parece que hay tantas cosas que no sé, ¿no? Sociológicamente, psicológicamente, de gestión, que hay que entender un poco mejor por qué es tan necesario que haya fútbol en un momento así. El otro día, hablando de fútbol, miraba la final de la Champions y había gente, ¿no? Y me emocioné porque dije, ah, bueno, está cerca, está más cerca, por ahí es posible 6 meses. Ahora no es posible, la verdad que fútbol de otros países, qué sé yo, me parece que hay que entender, porque, bueno, se hablaba hace un tiempo, se hablaba de que, yo no sé si pasó en todos los países al final, pero que se iban a vacunar todos los jugadores que iban a jugar la Copa América. ¿Y por qué pensamos que un jugador de fútbol es esencial y por ahí un docente no? ¿No? ¿Cuál es la manera de pensar el mundo que estamos, ¿no? ¿Cuál es la manera que tiene el fútbol? Parece ser un país aparte, la FIFA parece ser un país aparte con otras leyes, y la verdad que cuando uno se indigna, cuando uno se queda tranquilo y dice, bueno, es así, pero la verdad que desde el punto de vista infectológico, Latinoamérica en este momento no está en condiciones de realizar un torneo de este tipo. pero hablando no tanto de Latinoamérica, Martín, sino de la patria grande toda, hubo noticias el fin de semana respecto a una vacuna en Cuba, que al parecer podía tener un tratamiento positivo, si bien no en lo inmediato, pero bueno, se trataría con todo lo que se critica a Cuba, lamentablemente de algunos medios de comunicación, de la primera vacuna desarrollada en el continente, ¿no? Con tecnología absolutamente propia. También, ¿no es la primera? No, sí. Sí, perdón, te interpreté mal, pero además, muy cerquita de Cuba, en México, también hubo una noticia muy buena para todo lo que es vacunas de Latinoamérica para Latinoamérica. Es la alianza con AstraZeneca, ¿no? Y con el gobierno mexicano, que ya ha empezado a dar sus frutos en el día de ayer, lunes, con la llegada de casi 2.200.000 dosis, el cargamento más importante que llegó, de hecho, de todos, desde que empezó la pandemia en la Argentina. Ahí vos ves una luz de esperanza también respecto a esta situación que también describías. Sí, por supuesto, y también te agrego la Sputnik V Vida que se va a hacer acá en Argentina, que se empieza a fabricar esta semana, que también el convenio con el Instituto Gamaleya es que sea para Latinoamérica, o sea, para todos los países de la región, no solo para Argentina. Así que sí, es un gran avance, por supuesto. Acá en Argentina también hay intentos de desarrollar vacunas, no
no avanzado, no tan avanzado como el cubano, pero todo esto, todo lo que está pasando en el mundo con respecto a las vacunas es muy interesante. El mundo está mucho mejor que hace 6 meses, hay mucha más disponibilidad de vacunas, el mecanismo COVAX de la OMS está funcionando un poco mejor, por supuesto con gran desigualdad, que ya la conocemos, ya sabemos que los que tienen plata siempre tienen más acceso a la salud y más posibilidades, lo tenemos muy claro, pero dentro de todo eso también existe la voluntad y también la gana de salir adelante, países por ahí no con tantos medios, pero sí con mucha voluntad y mucha actitud y mucho empuje, y eso por supuesto que va a ayudar. Y por supuesto que, digamos, ¿qué cambió este año? Este año cambió para mí que estamos viendo una solución, por ahí lejos, por ahí muy lejos, pero la estamos viendo, el año pasado no la veíamos, y todas estas noticias, esto que vos contabas, todos los días tenemos buenas noticias en ese sentido. En la vacuna vos decís, bueno, de Cuba, bueno, me parece que a alguna gente le molesta si es cubana, a alguna gente si otra es rusa, a alguna gente le molesta si otra es china, y bueno, cada uno verá. No me importa a mí de dónde son, pero toda vacuna es una excelente noticia porque todos sabemos que las vacunas salvan vidas. Walter. Sí, doctor, estamos hablando de vacunas, estamos llegando al tiempo en el cual la mayoría de los que ya recibieron la primera dosis están empezando a cumplir su tiempo para recibir la segunda dosis, ¿no? Se ha empezado a aplicar, de hecho, en más de 2 millones y medio de casos, creo, ya esa segunda dosis. Muchas de las de AstraZeneca es la que se estaban esperando por estos días, pero también hay aquellos que recibieron la vacuna del Sputnik, aquella que tiene un segundo componente en esa segunda dosis, que todavía están esperando por la llegada de esa vacuna. Entonces yo le pregunto 2 cosas respecto de esto. Una, si hay algún problema con que los tiempos se extiendan más allá de lo que estaba previsto para recibir la segunda dosis, y por otra parte, si en caso de tener más dificultades para la espera de esa segunda dosis, hay alguna otra vacuna que se pueda aplicar para reforzar la anterior. Sí, estamos aprendiendo, ¿no? Todo el mundo está aprendiendo tiempo, y es importante la pregunta que vos hacés porque mucha gente está muy asustada y preocupada porque le dijeron que se iba a vacunar a los 3 meses y la vacuna no llega, y entonces empieza a haber ansiedad y empieza a haber miedo. Y en realidad, la prueba que se hizo, que dio buen resultado después del mes o las 3 semanas, fueron 3 meses. No se midió después. Ahora, estamos en una pandemia donde el sentido común muchas veces tiene que tener lugar más allá de lo estrictamente científico y comprobado y escrito en las revistas monopólicas de la ciencia occidental, que deciden también lo que publican y no hay que perder de vista eso. También son revistas hechas por editoriales que tienen intereses. Pero claramente sabemos que 3 meses la respuesta de anticuerpos es robusta, probablemente al cuarto también, probablemente al quinto, y si disminuye un poco no tiene un impacto real. Entonces, eso es sentido común. Si nosotros vamos a leer los papers escritos en inglés, vamos a ver que no está probado qué pasa con una vacuna después del 3er mes. Tampoco está probado qué pasa con la Sputnik, con la Sinopharm, si está visto con AstraZeneca qué pasa. Y entonces lo de AstraZeneca se homologó con el resto. Ahora, no debería haber ningún problema. Lo que hay que hacer es que llevar tranquilidad a la gente. La vacuna va a llegar, si no llega al 3er mes o al cuarto, no hay problema. Segundo que vos preguntabas, esto de cambiar la segunda vacuna, ¿qué pasa? Hasta hace muy poquito, lo único que teníamos eran estudios de fase 3, que son los que causaron la aprobación de las vacunas en los distintos Argentina, por supuesto también, que solamente habían probado eso, que es lo común, que es lo que suele pasar, que es que la segunda dosis de la vacuna era del mismo componente que la primera, o si, bueno, la Sputnik tenía alguna diferencia, pero era el mismo desarrollo. Ya hay trabajos en el mundo que empezaron a ver qué pasa si se juntan una dosis con una segunda de otra vacuna, la vacuna de Pfizer con la vacuna de AstraZeneca, y le fue muy bien también, tuvieron una diferencia con los esquemas de la misma tipo de vacuna, que fue que hubo un poquito más de efectos secundarios leves, que son los que tienen esta vacuna, tienen efectos secundarios leves, hay en algunos casos que son
fiebre, dolor muscular, dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fue un poquito mayor, o sea, nada realmente importante y probablemente próximamente se empiece a aceptar cambiar el componente de la segunda dosis si no está disponible de la primera. Tiene sentido, es otra de las cosas que tiene sentido común también, y dentro de una pandemia me parece que hay que aplicarlo también dentro de la ciencia. Por último, Martín, sé que mañana miércoles vas a tener una actividad con la Sociedad Argentina de Infectología respecto a esta pregunta que quería hacerte, y es en general, que la gente, el gran público no conoce, pero ustedes los infectólogos han salido a la palestra, han sido, digamos, las vedettes de esta pandemia, para bien y para mal. Cuando digo para mal es injustamente para mal, salvo unas desafortunadas intervenciones de profesionales puntuales que han deshonrado la actividad, y no solamente en la infectología, también en el periodismo. Te pido que me cuentes qué problema tienen ustedes, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la carrera de infectología, con el rol del infectólogo en el hospital público o en su lugar de trabajo. Sí, dentro de un sistema de salud pública general en el país está bien, que no es conocido. Ningún trabajador de la salud en Argentina está bien reconocido, todos tenemos precarización laboral, todos trabajamos en malas condiciones. Puntualmente, los infectólogos que, como vos decís, ahora aparecimos, hicimos visibles por la pandemia, la verdad que venimos hace mucho, lo sabe bien, con muchas otras cosas, con VIH, con manejo de antibióticos, con infecciones, no sé, con enfermedades endémicas en distintos lugares del país, pero por algún motivo no fuimos reconocidos en muchos lugares del país, y puntualmente yo hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es donde trabajo. No somos socios dentro de los hospitales. En la Ciudad de Buenos Aires hay solo 4 hospitales que tienen servicio de oncología. En el resto de los hospitales somos gente que estamos deambulando por ahí sin saber bien de dónde dependemos, tal vez de una sala de clínica. Digamos, es un reconocimiento económico que se pide, sino es un reconocimiento de importancia de la especialidad. ¿Y por qué? Porque si uno clínica médica, ¿cómo hace para ir a hablar con el jefe de terapia intensiva, con el director de con el jefe de la neonatología, con los cirujanos, con los enfermeros? Digamos, es no entender qué lugar cumple la infectología, que atraviesa transversalmente toda la patología y toda la internación. Nosotros somos los que armamos los circuitos de circulación de personal, con el COVID, en los quirófanos. Nosotros somos los que capacitamos a nuestros compañeros sobre las medidas de autocuidado con el COVID, de cuidado con el paciente. Digamos, es un montón de actividad. Otras especialidades tienen otras. Digamos, yo no digo que infectología es más importante, pero al no ser servicio no nos permite desarrollarnos, no nos permite hacer docencia, no nos permite tener residentes, ni concurrentes, ni nos permite pedir más cargos porque somos pocos, tenemos muchísimo trabajo en los hospitales y somos pocos. Entonces eso es un pedido que venimos haciendo ya históricamente, y lamentablemente en Ciudad de Buenos Aires fue denegado durante la pandemia, no es que pasó de largo. Siempre estamos conversando, esperemos que en algún momento esto se vea, pero es un pedido que venimos haciendo ya hace tiempo, por ahora sin respuesta. Ojalá la tenga, porque además de todo y sobre todo es lo que corresponde. Querido Martín, un gustazo como siempre. Otra vez, gracias reforzada por el espacio que nos das y le das a la comunidad, desatendiendo tu responsabilidad. No digo desatendiéndola, pero sí dedicando un tiempo que sabemos que no te sobra. Así que te agradecemos muchísimo y te despedimos hasta un próximo contacto. Súper gracias. Gracias a ustedes, un placer, que estén muy bien, un abrazo. Un abrazo. Querido Walter, hacemos una pausa y nos volvemos a ver en un ratito nomás, ¿te parece? Por supuesto, acá estamos. Ya venimos.